En primer lugar, muchas gracias al INEI por la invitación a comentar este sistema integrado de estadística. Hace unos años, el seguimiento mismo a través de la encuesta nacional de hogares revelaba que la pobreza era el principal problema del país, la principal preocupación de la población. Esta situación ha cambiado en los últimos años, nuevamente gracias a ese seguimiento que se ha hecho a través de la encuesta de hogares, y actualmente el problema de la seguridad ciudadana ha sido, como ha sido mencionado, el principal problema del país. Y aquí debemos felicitar al INEI por haber sabido, haber sabido detectar esta situación, este cambio importante en la percepción que refleja una realidad, y haber sabido adecuar el sistema estadístico para poder medir este fenómeno. Creo que aquí hay un punto importante a subrayar en términos de servicio, de la misión de servicio público que cumplen las instituciones del Estado, y más aún cuando se trata de un trabajo conjunto que ha reunido 8 instituciones. Creo que este es uno de los casos ejemplares en los que la colaboración interinstitucional rinde un efecto que, como vemos, muy rico en términos de probabilidades, posibilidades de análisis, ¿no? Este es un punto muy importante, y creo que también habría que resaltar de que el interés de este sistema va incluso más allá del tema de la seguridad ciudadana. Tenemos por una de las primeras veces un sistema integrado georreferenciado que combina distintas fuentes de datos que permiten no solamente análisis de la criminalidad y teniendo en cuenta el efecto espacial, pero también otros fenómenos. El tema de la aglomeración de hogares en situación desfavorecida tiene un impacto evidente sobre, por ejemplo, los rendimientos de educación, etc. Y así podríamos citar muchos ejemplos más. Entonces creo que este es un punto importante. El otro punto creo que también debemos subrayar es de que este tema de la seguridad ciudadana es un tema de discusión corriente, como es una preocupación de los hogares y de las políticas públicas. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de poder asentar estas discusiones y diagnósticos e incluso formulación de políticas sobre bases de información robustas, que no se basan en simples especulaciones o en percepciones personales que por naturaleza son de orden local y circunscrito. Y aquí creo que ese es otro punto que me parece importante de subrayar. La combinación de estadísticas por muestreo con estadísticas administrativas es también un punto que es reflejo del grado de desarrollo que ha tenido el país en términos de sus instituciones. Mariátegui sostenía hace muchos años que la estadística era el reflejo del grado de organicidad de una sociedad. Y creo que el progreso que está mostrando el país en términos de integración interinstitucional con datos de este tipo que provienen de organizaciones administrativas del Estado está reflejando nuestro progreso igualmente como país. Y creo que también eso es algo sobre el cual debemos felicitarnos. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer, en particular el tema de la estandarización de los conceptos, de las variables. Y yo creo también desde el punto de vista del análisis que tenemos que hacer de estos datos, tener conciencia del grado diverso y la heterogeneidad y la calidad de la información. Gino Costa acaba de señalar el tema de la subdeclaración de los delitos. Por suerte, la encuesta nacional de hogares también permite estimar esa tasa de subdeclaración, porque confronta por un lado lo que los hogares declaran en términos de víctimas, o sea, haber sido víctimas o no de delitos. Sabemos también qué porcentaje de hogares o de individuos no ha denunciado, y sabemos las razones también de la no denunciación del delito, lo cual nos permite a la vez reducir esa tasa de subdeclaración de los delitos, y tenemos también una idea más clara de qué tipo de delitos no se denuncia, ¿no? Nuevamente Gino Costa, gran conocedor del tema, nos ha mencionado el caso de las extorsiones, y así podemos citar otros casos más en los que ciertos tipos de delitos, en particular las violaciones, por ejemplo, de mujeres, no se denuncian por varias razones. Una de ellas es la manera en que son recepcionadas esas denuncias en las comisarías, ¿no? Y eso ha motivado que se creen otros centros de denuncia para este tipo de delitos. Y así progresivamente se va a ir cerrando esa brecha de subdeclaración para poder tener una imagen más fidedigna de la situación del crimen, ¿no?
Pero creo que de manera inmediata este sistema nos permite responder a varias preocupaciones que considero que son esenciales. La primera, y también ha sido mencionada por mis predecesores en la mesa, es el tema de la asignación de los recursos públicos en aquellos lugares donde más se requieren, con el fin de combatir esta inseguridad, ¿no? Y al poder monitorearse la inseguridad a lo largo del tiempo, en las distintas zonas de intervención pública, también se va a poder tener una evaluación de estas políticas públicas. Es decir, este instrumento es también un instrumento de monitoreo, de rendición de cuentas y de evaluación de impacto de las políticas públicas. ¿Cuáles de ellas tienen éxito y cuáles no? Es decir, poder orientar esas políticas públicas haciendo un uso más eficiente del dinero de todos los peruanos. Y creo que ese es un punto importante, saber si esas políticas tienen el efecto esperado o no. Y eso es un punto, como digo, esencial. Pero más allá de este monitoreo, evaluación de impacto, de seguimiento de políticas públicas, desde el punto de vista de los investigadores, también hay un aporte esencial, como les decía, que es por primera vez vamos a poder analizar de manera conjunta no solamente los factores de riesgo derivados de las características individuales de los hogares, personas adultas, mujeres, niños, según sus características personales, digamos, pero también vamos a poder analizar otros factores que tienen que ver con el entorno. En los estudios socioeconómicos tenemos poca habitud, digamos, de poder considerar que el entorno espacial cuenta en muchos aspectos. Cuenta en el aspecto de la exposición de riesgo, en particular según distintas configuraciones. Aníbal Sánchez nos ha presentado hace un momento un caso muy interesante, que es el caso justamente de San Juan de Lurigancho, en donde vemos que coexisten en el mismo distrito distintos niveles muy diferenciados de riqueza o de niveles de ingreso de los hogares. Tenemos niveles que son muy similares a los de pobreza rural en las partes altas de San Juan de Lurigancho, que bordean los 40%, una zona intermedia de 20% y una zona de alrededor de 10%, muy similar a los distritos consolidados de Lima, y que contienen mayor incidencia de crimen. Entonces es muy importante esta información porque nos está combinando el mapa de pobreza distrital que también hace muy poco el INEI ha publicado, en donde tenemos una estimación a nivel incluso de manzanas, una estratificación socioeconómica de manzanas según los niveles de riqueza de los hogares, y tenemos simultáneamente la incidencia del crimen. Entonces aquí tenemos distintas configuraciones, además la información que se ha mostrado sobre el tipo de negocios, ¿no? Entonces uno puede imaginar, y eso será el resultado de los análisis, que existen combinaciones de factores que inciden sobre el riesgo. No sé, imagino, por ejemplo, tener un casino, un grifo y cambistas en la misma esquina puede ser un factor de mayor riesgo que tener una zona residencial donde tenemos una alta cobertura de serenazgo, por ejemplo, ¿no? Eso es también la otra ventaja, ¿no? De poder combinar esas informaciones socioeconómicas provenientes de censos de hogares, censos económicos y igualmente información administrativa. Entonces creo que esta combinación que hace sistema justamente va a ser de una gran ayuda para el entendimiento de esos factores de riesgo que explicarán esa inseguridad ciudadana, y lo harán de una manera también mucho más fina. Es decir, mientras más fino sea el diagnóstico, más eficaz será la intervención pública. Es decir, vemos, por ejemplo, de que la incidencia de distintos delitos tienen configuraciones diferenciadas. No es lo mismo delitos contra el patrimonio que delitos que tienen que ver, por ejemplo, con las extorsiones, que tienen que ver con la victimización de mujeres, por ejemplo, violaciones. No todos tienen las mismas causalidades, y precisamente esta riqueza de las variables que están contenidas en este sistema va a permitir analizar de manera diferenciada no solamente los distintos regiones y zonas del país según sus configuraciones de incidencia, pero también los distintos factores causales específicos a distintos tipos de delitos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, y no solamente importante desde el punto de vista del bienestar
o la privación del bienestar que provoca esta situación de inseguridad ciudadana. Y aquí estos trabajos van a ser seguramente integrados en la reflexión de la Comisión de Pobreza, a la cual también pertenezco, y en la medida en que la privación de seguridad es también una privación de bienestar. No es lo mismo vivir en una ciudad en donde la gente tiene temor de salir y de que una ciudad donde uno no se puede pasear tranquilamente, ¿no? Entonces creo que esto también es un punto importante, pero más allá incluso de este tema del bienestar, tenemos el costo económico que representa el delito, es decir, no solamente hay un tema relacionado directamente al bienestar, sino también relacionado al bienestar futuro, en términos de la privación o la disminución que significa de la creación de riqueza, ¿no? Es decir, en una situación donde existe un alto riesgo de ser víctima de hurto, de robo, de extorsión, pues quizás yo no voy a invertir, voy a decidir de sacar mi dinero e ir en otro lugar o dedicarme a otra cosa, ¿no? Es decir, eso es algo también importante. Recuerden la última novela de Vargas Llosa acerca precisamente de este tema. Entonces aquí también queda un desafío para los investigadores sobre cómo estimar este costo del delito en términos directos, ¿no? de la pérdida de los activos de los hogares, la pérdida de los activos de las empresas, y poder integrarlo quizás en una cuenta satélite del Producto Bruto Interno, como se ha hecho ya para el trabajo doméstico, para el sector informal. Creo que sería oportuno también tener una cuenta satélite del impacto del peso que tiene la inseguridad ciudadana en la economía nacional. Creo que eso es un punto que me parece importante subrayar. Muchos de los hogares ahora vemos de que disminuyó la pobreza, ¿no? Entonces, evidentemente ahora con la desaceleración económica, que esperamos que no dure mucho, se plantea la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cuántos de ellos salieron durablemente de la pobreza? ¿Cuántos van a regresar ahora si la situación se vuelve adversa? Y algunos estudios que he realizado muestran de que el ser víctima de un robo, un delito, es un factor de vulnerabilidad del hogar a regresar en pobreza. Entonces creo que también el interés de este sistema es de poder permitir estudios que muestren de manera más clara el impacto que tiene esto también en el riesgo de incremento de pobreza, ¿no? Y eso creo que también va a ser algo que nos va a ayudar mucho en el análisis de este fenómeno. Creo que debemos también igualmente felicitar a todas las instituciones que han colaborado con el INEI en la producción de este sistema y evidentemente incitarlos y rogar por ellos en el sentido de que esperamos que este sistema es útil en la medida en que pueda ser persistente. Una foto en sí es interesante, importante, pero hemos visto justamente con las curvas que se nos han presentado la naturaleza especialmente evolutiva del fenómeno. En pocos años este fenómeno ha cobrado mucha importancia. Igualmente uno podría suponer de que también podría disminuir muy rápidamente si las acciones adecuadas se toman muy oportunamente. Entonces, para poder hacer este seguimiento necesitamos una colaboración permanente, una contribución permanente de estas distintas organizaciones que han participado. Creo que he contado 8 entre ellas por lo menos, y seguramente se sumarán otras más. Entonces creo que ese es un punto muy importante para poder comparar en el tiempo, y comparar en el tiempo es también el elemento indispensable para poder evaluar la eficiencia de políticas públicas, ¿no? Si yo no tengo un antes y después, al momento en que tengo una intervención de política pública, difícilmente podré saber si esta política pública ha tenido un impacto positivo o no. Entonces creo que este punto hay que subrayarlo particularmente, ¿no? Entonces, nuevamente reitero mis felicitaciones al INEI y espero que este sistema, que también va a ser útil no solamente para los que toman decisiones políticas, sino también para la investigación, será, como digo, una contribución importante. Y nuevamente felicitarlos no solamente por eso, sino también por la transparencia en términos del acceso a la información que se está brindando desde el día de hoy a estas bases de datos, ¿no? Entonces, nuevamente el INEI cumple con esa misión de servicio público sobre la cual estamos todos muy satisfechos. Gracias.